El agua es vida. Pero también hay que saber qué tipo de agua es la que nos brinda la verdadera hidratación, salud, y nutrientes, para ser aprovechada por nuestras células. El agua es probablemente el elemento más extraño que existe en el planeta. No existen dos gotas de agua exactamente iguales, y por lo tanto quizás ninguna otra sustancia presente tantas diferencias siendo el mismo elemento. El agua es el solvente universal por excelencia gracias a su elevado poder dieléctrico, el medio de disolución ideal en el que casi todas las sustancias se pueden disolver. Prácticamente todos los procesos destacables de intercambio y transformación necesarios para la obtención de energía, se desarrollan en ese medio líquido. Es además el medio de transporte más efectivo, no solo a nivel químico, sino a nivel fotónico y cuántico, y sobre todo cumple una función de limpieza imprescindible. Sin agua el organismo no puede depurarse, y menos hidratarse. Está comprobado cada vez más que el agua tiene memoria, esta es capaz de guardar información, y además parece que toda información permanece almacenada en ella de forma permanente y por tanto con cada trago de agua se bebe millones de bits de información de todos los tiempos. Es como una cacha terrestre, o sea un registro. Todo lo que entra en contacto con ella desde radiaciones electromagnéticas, hasta los productos químicos tóxicos, graban en ella su información, ya sea de carácter armónico o inarmónico, y esa información de alguna forma se transmite hacia quien la beba, un problema que se agrava más cuando se desvitaliza, se desmagnetiza, y se desmineraliza. El agua viva se convierte en agua muerta. Afortunadamente esto se puede cambiar, porque podemos recuperar la información original de agua, con las características específicas que tenía cuando era agua de manantial o de fuente natural, a través de la energía escalar, giratoria o de punto cero, también conocida como biofrecuencia. Es necesario entender que el agua como todo en el universo tiene su propio patrón vibratorio con su frecuencia determinada. El agua absorbe por resonancia las frecuencias de cada materia con la que entra en contacto, esa es la memoria del agua, ya sea de plantas, animales, minerales, humanos, etc. Frecuencias que en ocasiones logran romper su estructura natural, convirtiéndola en un líquido energéticamente muerto y físicamente desestructurado, que a su vez nos transmite las frecuencias desfavorables que han volcado en el agua las sustancias nocivas con las que ha entrado en contacto en su recorrido previo antes de llegar a nuestras casas. Las aguas potables de hoy en día, sobre todo las de las ciudades, tanto las que salen de las cañerías, como las embotelladas, están químicamente limpias, pero energéticamente muertas. Se podría decir el 98% de los hogares occidentales disponen de agua higiénicamente aceptable, pero hasta ahí, tanto por la presión interna que se ejerce en las tuberías y por los numerosos tratamientos a que es sometida el agua viva, procesos que rompen y desmantelan las ordenadas estructuras que portan la información original terapéutica y vital del agua pura. Una alteración de la estructura molecular que puede provocar numerosas disfunciones orgánicas ya que el agua muerta que solemos beber, no cumple bien las importantísimas funciones que desarrolla el agua viva en nuestro cuerpo, por lo tanto hay que empezar ya, a beber agua estructurada correctamente. El agua está compuesta por moléculas ordenadas a base de códigos matemáticos reflejados en los diferentes patrones geométricos por los que se agrupan. Según el tipo de geometría que formen sus moléculas, el agua posee distintas propiedades. La molécula original de agua está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. La interacción de las cargas eléctricas, y entre las moléculas, dan lugar a la formación de los puentes de hidrógeno, que atraen a las moléculas para formar enlaces débiles entre ellas, y los electrones que intervienen en sus enlaces, están más cerca del oxígeno, que de los hidrógenos, esto provoca que exista una separación de 0.28 centímetros, entre los átomos de oxígeno en los puentes de hidrógeno, indicando que en la molécula del agua, se forma un arreglo tetraédrico en su estructura química, con lo cual se indican dos cargas parciales negativas en el extremo donde está el oxígeno, y al mismo tiempo dos cargas parciales positivas en el extremo donde se encuentran los hidrógenos, resultando 5 moléculas unidas en forma piramidal. 4 de base y una en la punta, estas mismas medidas de las moléculas, curiosamente corresponden a la dimensión en escala mayor de los ángulos de la Gran Pirámide de Giza en Egipto.
El agua cambia su composición molecular según la vibración y frecuencia del medio ambiente a la que esté expuesta, como ya explicamos, y varios experimentos lo avalan, como los del japonés Masaru Emoto, sobre la exposición del agua a diferentes frecuencias tanto de pensamiento, sentimiento, intención, palabras, y por supuesto al medio por donde pasa. El agua que se bebe hoy en día, está molecularmente desordenada, ya que al procesarla, y pasarla por tuberías lineales, primeramente pierde su forma natural de cauce ondular femenina, ya que ningún flujo de la naturaleza recorre un camino recto, todo va en ondas y en espiral, asimismo la fuerza de caída en espiral, donde se agrupan las moléculas correctamente, y al añadirle presión en demasía, rompe la estructura original, ocasionando que se peguen mucho entre sí las moléculas, tornándola pesada y de difícil absorción, además de añadirle químicos como conservadores, cloros, fluoruros, entre otros, provoca que sea una agua muerta literalmente hablando. Este tipo de agua se le conoce como agua pentagonal por la forma de estructura en las moléculas. En este caso las moléculas de agua interactúan entre sí, formando puentes de hidrógeno, y una atracción química, dándole al agua una estructura semilineal, donde el oxígeno tiende a jalar los electrones del hidrógeno, causando un ángulo específico que cambia su forma original hexagonal, por pentagonal. Esta agua desestructurada al ingerirla, trata de entrar en las células pero no puede penetrarlas, ya que éstas están recubiertas de lípidos, grasa, y el agua y el aceite no se mezclan. Las células poseen un canal pequeño por donde beben esta agua, y por lo tanto no pueden beber en demasía, haciendo que el agua se estanque, ocasionando una sopa donde proliferen bacterias, hongos, y hasta algas, convirtiéndose en un mecanismo patogénico, causando una sobreoxidación, y un hinchamiento por la acumulación de líquidos, haciendo trabajar en exceso a los riñones, provocando que se formen las piedras o cálculos en los riñones con la ayuda del exceso de minerales, ya que estos minerales son inorgánicos, y el ser humano, al igual que los animales, solo pueden asimilar los minerales orgánicos, es decir, los minerales que producen las plantas, porque éstas absorben vía las raíces los minerales inorgánicos, quelándolos y transformándolos en orgánicos, para que así puedan ser consumidos por los animales y humanos al alimentarse del reino vegetal con sus frutas y verduras. Las plantas, incluyendo frutas y verduras, son las que transforman el agua que absorben de la tierra, en agua destilada, es decir, libre de minerales inorgánicos, pura y en forma de cristal líquido. Una persona que bebe agua dura no destilada, puede llegar a ingerir el equivalente a 450 vasos de minerales sólidos, residuos que si no se eliminan, se terminan acumulando o corroyendo tejidos y las piedras en los riñones ya mencionadas. Es importante mencionar que ciertos metales pesados, y la contaminación electromagnética y radioactiva a la que nos sometemos, más en estos tiempos de tecnología moderna, hacen que el agua también se desestructure. Se recomienda no cocinar los alimentos que en su mayoría son agua, con instrumentos hechos a base de aluminio, como sartenes, ollas, planchas, y parrillas, ya que este rompe 313 moléculas del agua, y dejan residuos tóxicos en los alimentos, contaminándolos. También el flúor y el cloro tienen la capacidad de romper las cadenas hexagonales en un 18%, de igual forma, todo tipo de aparato eléctrico casero como el microondas, las parrillas y estufas eléctricas, los hornos eléctricos, las neveras y refrigeradores eléctricos, el Wi-Fi o Wi-Fi, los televisores, ordenadores y computadoras, ya que todos estos desestructuran al agua de igual manera, porque irradian fuertes campos electromagnéticos de alta frecuencia muy nocivos para nuestros propios campos electromagnéticos, y para nuestra aura, ya que no vibran fractalmente, desestabilizándolos y bajándonos de frecuencia, ya que el cuerpo físico es alrededor de 90% agua, todo esto hace que se desestructuren nuestras moléculas atómicas. Por lo tanto se recomienda regresar a lo orgánico, usar el gas si es que se está en una ciudad, o la leña si se está en el campo, para calentar o cocinar ciertos alimentos, asimismo mejor usar ollas de barro para cocinar, pero hay que saber que es mejor comer crudo los verdaderos alimentos como los vegetales para aprovecharlos mejor, y no matar sus enzimas y nutrientes al fuego.
Asimismo se recomienda desconectar todos los aparatos electrónicos cuando no están en uso, de esta manera no solo se ahorra dinero, sino se convierte en una forma de protección ante nuestros campos electromagnéticos, y sobre todo cuando se duerme, desconectar el wifi, televisores, teléfonos celulares y smartphones, computadoras, quitar o deshacerse de radiodespertadores eléctricos, regresando al de pilas o cuerda, y mucho menos hacer ejercicio con dispositivos eléctricos pegados al cuerpo, como reproductores de música, medidores de pulsos y calorías, etc. porque provocan lo ya mencionado, y además de que se suda es peor ya que el agua es el mejor conductor de electricidad, haciendo que se propague más rápido estas corrientes eléctricas negativas por el cuerpo físico y etérico. Todo tratar de usarlo en su justa medida y con las medidas de seguridad recomendadas por expertos en estos temas que pueden encontrar en la red y en otros sitios de interés, para dejar de autosabotearnos, robándonos energía. Además añadir que en las mismas casas y edificios donde hoy en día se suele pasar la mayoría de nuestro tiempo, comprimen nuestro campo electromagnético y nuestra aura, porque están construidos de los mismos materiales nocivos, de metales inarmónicos, además que geométricamente están mal diseñados, todos en cuadrículas, al igual que el trazo de las calles de las ciudades, que cortan y no permiten el buen fluir de la energía correctamente, haciendo que ésta choque con todo, ocasionando el caos que se vive día a día en las grandes urbes. Por lo tanto hay que empezar a ser conscientes de estas cosas para irlas eliminando de a poco, y poderse proteger a través del agua estructurada, y de los campos energéticos que crean en todo nuestro entorno, así como procurar salir seguido de las ciudades, ir a la naturaleza, y empezar por cambiar la mentalidad, para abrirse a la nueva era, a una nueva forma de vida, en armonía y respeto con uno mismo y con el entorno, ser autosuficientes, empezar a formar comunidades sustentables con una permacultura, empleando una tecnología inteligente a base del conocimiento holístico, tanto del manejo de la energía libre, de la geometría sagrada, hacer viviendas con materiales naturales y ecológicos, sabiendo que las formas geométricas por donde se canaliza y fluye mejor toda la energía, son las pirámides, las cúpulas, y las esferas, volviendo a construir hogares y demás sitios de interés social, a base de estas formas, con domos geodésicos, adobes, madera reciclada que la misma naturaleza desecha, cultivar nuestros propios alimentos regándolos de agua estructurada, entre particulares y en sociedad, tanto de los alimentos, así como del consumo de lo únicamente necesario, sin ambicionar más de lo que se necesita, siendo conscientes que valemos por lo que somos, no por lo que se tiene. Siguiendo este tema, una de las manifestaciones directas de la falta de hidratación correcta con agua hexagonal estructurada, es sobre el colágeno de la piel, que es una proteína estructural, que tiene un efecto sobre otra proteína llamada la elastina, que hace que las células tengan elasticidad. También la buena función de las fibras de los músculos, va a depender de la cantidad de colágeno y elastina para mantenerlos firmes y elásticos. Lo que provoca el envejecimiento prematuro, precisamente es la falta de estas sustancias, y la gran cantidad de agua innecesaria que se ingiere sin medida y conciencia. La energía giratoria que influye sobre el agua para reestructurarse, es capaz de rejuvenecer la piel, reduciendo arrugas e hidratando la dermis y la epidermis. Permite que el agua bioenergizada y reestructurada, penetre en los tejidos y células, y reestructure proteínas tales como la melanina, elastina y el colágeno, estimulando la producción de fibroblastos, que son las células que regeneran la piel. Se puede rociar ligeramente agua energizada y estructurada sobre la piel, heridas, o dolores musculares, por medio de un atomizador, para poner en resonancia a las células dañadas, y a su vez rehidratar de manera correcta el organismo, y este sane más rápido, a través de la energía. También se puede ayudar a reestructurar las aguas del planeta, con el agua que nosotros ayudamos a estructurar, con la de nuestras duchas de baño, así como el sistema de abastecimiento de agua de la casa, y con nuestra misma orina, debido al proceso de la osmosis, se regeneran las moléculas con ayuda de las otras estructuradas, llegando a los desagües para ayudar a limpiarla. Además que sube la frecuencia vibratoria de nuestros cuerpos por lo mismo que somos agua, y el de nuestros hogares en un radio extenso, compartiendo esa buena vibración con los vecinos.
La energía giratoria funciona con la ley del menor esfuerzo, con poco se logra mucho, especialmente en el agua ayuda a crear campos protectores de energía, protege contra el electroesmog generado por artículos eléctricos tales como lámparas, televisión, computadoras, teléfonos inalámbricos y contactos de corriente eléctrica, y demás que ya mencionamos. También transmuta la vibración de nuestros pensamientos y emociones, cambia la frecuencia para que no afecte el campo mórfico, o la red de conciencia, y no afecte a los demás, ayudando a alzar la frecuencia de estos campos. Sobre el agua estructurada y sus ventajas. Además de beber agua destilada, podemos beber el agua que está estructurada armónicamente. Esta se encuentra de manera natural en los manantiales, en la de montaña, y en el agua congelada de glaciares y montañas altas, así como en la mayoría del mar. A esta agua se le llama hexagonal, ya que sus moléculas están dispuestas en esta forma. También se le conoce como agua cristal. Es agua que contiene 37 moléculas que llegan y se agrupan armónicamente en una esfera parecida a un balón de fútbol, con enlaces tanto pentagonales como hexagonales. Así es capaz de rodar facilitando la absorción de las células de esta agua estructurada, porque ya no se aglomeran desordenadamente en forma lineal, sino en forma esférica, permitiéndole a las células absorberlas mejor por esos canales tan estrechos que atraviesan la capa de lípidos, pudiendo hidratarlas correctamente con la cantidad necesaria, ya que de esta forma, se facilita la absorción por más cantidad, porque con la otra solo se tapaban y saturaban estos estrechos canales de absorción, provocando lo ya mencionado, principalmente el estancamiento. La reestructuración del agua, es un cambio en la tensión superficial de sus moléculas, borrando la memoria antigua negativa del agua que acumuló por el paso de lo ya mencionado, reseteándola para reescribirle nueva información benéfica sobre su nueva estructura hexagonal. Además revitaliza su naturaleza fotónica, es decir, recupera su carga eléctrica natural y energía fractal de fuerza de vida, que a su vez permite más hidratación y mejor canalización de nutrientes y energía, logrando subir la frecuencia vibratoria de las células y a la postre de todo el organismo, ya que somos un 90% agua, que entra en sintonía con esta agua reestructurada, haciendo el proceso de resonancia y de osmosis, poniéndose todas nuestras moléculas en sintonía, subiendo de frecuencia nuestro campo electromagnético, y ampliándolo por un radio mayor de distancia. También el agua con esta forma estructurada, crea una cubierta de protección alrededor del código genético contra ataques químicos que puedan dañarlo, y cuando está dañado suele trabajar mal, replicando células defectuosas, lo que ocasiona el envejecimiento y demás deformaciones biológicas del cuerpo, por el solo hecho de beber agua desestructurada, mineralizada en exceso, e inconscientemente sin medida. Para poder reestructurar el agua, debemos emplear la ayuda de la energía que mueve todo en el universo, y que está en resonancia perpetua con todo el cosmos. Esta es la energía escalar, punto cero, giratoria, o toroidal, que nos demuestra que aplicando el mínimo esfuerzo, tanto físico, como de intención, con la ayuda de esta energía, todo toma un cauce mayor posteriormente, escalando de a poco peldaños de frecuencias vibratorias. Esto lo vemos en huracanes, tormentas, tsunamis, etc., que empiezan como algo pequeño y con la inercia de esta energía poderosa y transformadora, terminan en algo grosso. Para explicar esto debemos comprender cómo se comporta el agua a nivel molecular, más a detalle. El agua en su composición molecular es un ion hidróneo, una molécula que tiene una carga positiva, debido al oxígeno que atrae electrones de otras partículas por su carga positiva, con la cual forma la composición real de H3O, quedando como dos moléculas de hidrógeno, y una de oxígeno con un signo de más arriba de esta. Estas moléculas tienen un ángulo de separación entre los hidrógenos de 104.5 grados. Si sumamos todos los números de esta cifra nos da un total de 10, que se queda en 1 porque 0 y 1, es 1, que en la numerología universal significa unificación y armonía. Cuando se aplica la energía escalar o giratoria, hace que esta unificación se esparza a todo sistema vivo, energizándolo de inmediato por resonancia.
Por lo tanto, al usar esta energía para reestructurar el agua, esta energía escalar, le añade 5 grados más a la cantidad original de grados de separación entre las moléculas, siendo el 5, la gratitud en la numerología mencionada, teniendo la cifra anterior de 104.5 grados, más los 5 grados añadidos, nos da un cambio de 109.5 grados, que sumando igualmente todos estos números, nos da un resultado de 6, donde las moléculas se reagrupan en hexágonos, que a su vez forman tetraedros con ángulos de 120 grados, formando la estrella tetraédrica de 6 puntas, conocida como Merkaba, activando la energía real del agua. Una vez estructurada el agua, se pueden crear sistemas energizados, para formar campos magnéticos fuertes de protección, de esta manera. Cuando a un sistema de 4 componentes, en este caso 4 botellas, o vasos de agua, se le aplica energía, la onda se transmite y vibra, induce al opuesto a vibrar pero en sentido contrario, causando un efecto de resonancia o telepatía. Cuando sucede en 4 puntos de presión se forma una pirámide, porque cuando la energía de 2 gira en contra de las manecillas del reloj fluye hacia arriba, y cuando gira a favor fluye hacia abajo, y eso mismo pasa dentro de la cámara del rey en la pirámide de Egipto, o sea, es como tener una pirámide en casa, disfrutando y aprovechando de estos campos energéticos, tal cual de los que producen la mayoría de las pirámides, protegiéndonos de la contaminación electromagnética ya mencionada anteriormente, y alzando nuestra frecuencia vibratoria. Ahora explicaremos de dónde viene esta energía escalar giratoria, o de punto cero, y cómo funciona a nivel matemático, geométrico y cuántico. El universo está constituido por materia que se comporta ya sea como partícula, como onda o como ambas, implicando un estado de energía. La química estudia la materia, y la física estudia la relación que existe entre la materia y la energía. La biología estudia la interrelación entre la química y la física dentro del contexto de la vida, y de aquí emergen las disciplinas de la bioquímica y la biofísica, estableciendo procesos tales como la autorregulación y la autorreproducción, que son características esenciales en los seres vivos. Por lo tanto, la biología estudia los procesos de vida basados en las propiedades físico-químicas de la materia y su relación con el medio ambiente, o lo que aquí llamaremos el campo cuántico energético. Cuando la materia se comporta como onda, se propaga como una señal a través del espacio y el tiempo, transfiriendo energía giratoria. La energía del giro tiene la propiedad física de la propagación por medio de la rotación y translación, definidas por el giro a favor y en contra de las manecillas del reloj, o bien como la fuerza centrífuga y la fuerza centrípeta. Esta forma de giro es característico de partículas subatómicas conocidas como electrones, que rotan de izquierda a derecha, es decir, a favor de las manecillas del reloj, y de derecha a izquierda, o sea, en contra de las manecillas del reloj. Ambos giros son en realidad un giro que es percibido en contra y a favor de las manecillas del reloj, dependiendo de la posición del observador. Este giro conduce al establecimiento de un campo energético cuántico, que se expande y contrae, o aumenta y disminuye con el tiempo, y puede ser apreciado bajo las características físicas de un vórtex o embudo de energía, tal cual como funciona un toroide, que es el campo energético perpetuo, que se autorregula implotando las cargas magnéticas, formando las estructuras geométricas, para crear el horizonte de sucesos, de donde emana toda la energía en el cosmos. Los electrones dan esta propiedad fundamental a la energía. Su habilidad para girar generando un vórtex o embudo de energía que define un campo cuántico energético. Cuando este campo gira en contra de las manecillas del reloj, genera un proceso de expansión y el crecimiento. Este crecimiento y expansión últimamente conducen a la expresión de armonía, amor, gratitud, salud, bienestar, etc. De forma contraria, cuando el campo cuántico energético gira a favor de las manecillas del reloj, este genera el decremento, la destrucción, la contracción, que resulta en la expresión de desarmonía, enfermedad y últimamente caos, conocido también como entropía. La energía permite que todo a nuestro alrededor, tanto visible e invisible, tangible e intangible, experimente resonancia a través de vibración y frecuencias, y por lo tanto todo existe tal y como lo conocemos en el universo en que habitamos. A la energía giratoria también se le conoce como energía de punto cero.
Esta energía es la que inicia y genera el vórtex o embudo energético, permitiendo un cambio instantáneo y espontáneo. La energía de punto cero o energía giratoria es donde todo comienza, y gana momento al producir y generar un giro entre dos ondas hertzianas que comparten la misma vibración en la misma frecuencia. A esta energía también se le conoce como la energía del vacío, y se alcanza a los menos 273 grados centígrados, o 0 grados Kelvin. Esta es la energía que da validez al principio de incertidumbre de Heisenberg, conocido como resonancia. Este principio estipula que es imposible conocer la posición exacta de cualquier electrón en cualquier periodo de tiempo, ya que los electrones giran alrededor del núcleo atómico a velocidades iguales, o mayores a la velocidad de la luz, que es de 300.000 kilómetros por segundo. En otras palabras, la grandiosa velocidad del giro del electrón genera una fuerza energética tremenda. La energía escalar también se sustenta de la proporción áurea o divina, que es la secuencia matemática que nos permite ir de la circunferencia, o sea del número pi, a la espiral, el número phi, que es 1.618 a infinitum. Esta secuencia está implícita en toda la naturaleza del universo mismo, representada en la espiral. Esta es una representación de la proporción que sigue la siguiente secuencia. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, etc. También es conocida como la espiral de Fibonacci o número de oro. El número de cuadrados siguiendo la serie de la espiral es 34 y 3 más 4 igual 7. El número 7 es significante en la naturaleza cuando se trata de completar ciclos. Por ejemplo, hay 7 notas en una escala musical, hay 7 días en una semana, hay 7 chakras en el cuerpo humano, hay 7 continentes en el planeta Tierra, hay 7 colores en el arco iris, hay 7 planetas visibles al ojo humano en el sistema solar, y hay 7 periodos en la tabla periódica de los elementos. La implicación de los números 7 está implícita en la forma en que se aplican los 3 giros que terminan en un punto, repitiéndose 4 veces, con lo cual se completa el ciclo que permite que la energía giratoria penetre en el cuerpo o sustancia, con eficiencia al irse incrementando el momento angular. En resumen, la energía giratoria o escalar, es la energía que se genera del punto entre dos ondas, que comparten la misma frecuencia y que generan un vórtice. Esta ayuda a optimizar la función molecular y celular de un organismo. Pasemos a la práctica para empezar a aplicar esta energía y poder reestructurar el agua. Existen hoy en día varios dispositivos que ayudan a esta tarea, que todavía no son del dominio popular, pero que con nuestra ayuda y aumentando la demanda, pasarán a ser algo dentro de la media de la sociedad, como instrumentos comunes y corrientes entre todos, y de bajo precio. Primeramente, no estamos vendiendo nada, ni haciendo publicidad de manera osada y ventajosa a ningún producto, solo son recomendaciones, y muestra de cómo ya está esta tecnología al alcance de todos. Les invitamos a buscar más alternativas, y a que usted mismo se aventure incluso a aprender esta información más a fondo, para poder construir diferentes dispositivos de implosión dinámica, generadores de vórtices de energía escalar, y hasta generadores de energía libre, limpia y autosuficiente para generar luz, calor, etc. con base a este conocimiento íntegro del toroide y su energía escalar. La ciencia de la mayoría de estos dispositivos está basada en la hidrodinámica de conjunción de fases, combinando alguno de ellos magnetos de conjunción de fase, y otros, solo con la ayuda de la gravedad, haciendo pasar el agua por una estructura en forma espiral, o cono, con la forma de la geometría sagrada, que causan la torsión y un vórtice energético que hace reestructurar las moléculas del agua y de cualquier líquido. Más a detalle, podemos decir que el flujo de líneas magnéticas extremadamente convergente, crean una inercia centrípeta a nivel molecular del líquido, ordenando la materia, dando como resultado un incremento de orden molecular, y una mayor densidad de giro. La ciencia arraigada a esta tecnología utiliza la implosión, la proporción áurea, y una amplia propiedad magnética, únicamente dispuestas a crear líneas de flujo magnético intenso.
La combinación de estas fuerzas crea implosión, el ordenamiento y conjunción de fase de las fuerzas del agua, creando un intenso flujo de líneas centrípetas que se traduce en un incremento en la dinámica de rotación y el tamaño de las moléculas del agua, que se agrupan para colaborar, para ser más competitivas, denominando como clústeres del agua. Esta energía facilita los nutrientes requeridos por los organismos, pues causa un efecto de clustering en el agua, conocido como efecto de absorción eficiente y potencial óxido reductivo. Es decir, hace que el agua esté más energizada y soluble. Estos dispositivos incrementan la velocidad en la que los contaminantes sólidos y gaseosos se segregan, sedimentan y evaporan. La mayoría de ellos están basados en la hidrodinámica de conjunción de fase combinada con magnetos de conjunción de fase donde los polos iguales se atraen. Sí, los polos iguales se atraen cuando se ubican en el ángulo octaédrico adecuado. El resultado es el incremento dramático en el ordenamiento molecular del agua, reestructurándola. Primeramente tenemos un producto llamado el Imploder, fue inventado por el científico e investigador holístico, experto en psicogeometría y en física cuántica, Dan Winter, de California. Están también estos dispositivos nombrados como Natural Action, Water Technologies, inventados por el científico Clayton Nolte, Estados Unidos. Otra opción son los dispositivos armonizadores de Greenfields Naturals, del inventor en Florida Gary Greenfields. Esta otra opción, es un dispositivo que se llama el Biodisc, una tecnología hecha a base de varios minerales de cristal, que sigue un patrón geométrico, que al pasar el agua por él, también la estructura. Estos dispositivos son de la compañía de Singapore Symphony Tree, inventados por el doctor mexicano Carlos Orozco, que constan de una varita magnética que con la ayuda de los giros en espiral, entra en resonancia con cualquier campo electromagnético, estructurando el agua de cualquier organismo, y asimismo energizándolo. También cuentan con un dispositivo para filtrar el agua de manera directa, tanto en tuberías como directo de verter agua por uno mismo por este. Todos estos, y más dispositivos, están disponibles en la red, así como más información acerca de su funcionamiento y precios, que varían unos de los otros, y ya cada quien a su gusto y posibilidades, además de que sin duda alguna todos somos capaces de inventar y fabricar alguno con la información expresada, y demás que hay en la red. Aprovechemos el momento de información libre y disponible para todos. Ahora con todo este conocimiento y tecnología, tenemos al alcance el poder de empezar a cambiar las cosas de manera pacífica y ordenada, con respeto a nosotros mismos y al entorno, ya que al reestructurar el agua de nuevo, ayudamos en mucho a lograr ese tan ansiado cambio haciendo poco, como nos muestra la ley del mínimo esfuerzo, con poco se hace mucho, aplicando correctamente la energía libre escalar, para que ella misma haga su tarea de ir incrementando todo para un bien superior y positivo, porque recordemos que el agua es el elemento por el que está compuesto la mayor parte de nuestro planeta, y por consecuencia el ser humano igualmente, y juntos somos uno, haciendo una simbiosis, porque estamos dentro del mismo organismo vivo, y lo que sucede afuera, es un reflejo de lo que pasa dentro de nosotros. Por lo tanto hay que empezar por reestructurarnos a nosotros mismos, y por causa y efecto, a toda la especie y al sistema planetario entero. Porque en el agua, está la clave para reescribir, y guardar la nueva información de esta nueva era del despertar, a través del conocimiento, entendimiento y amor, para asimilarla por la generación actual, para ponerla en práctica en el aquí, y ahora, y de paso legarla a las generaciones venideras. Como hemos visto, el agua es todo, y trae un mensaje nuevo de armonía y amor, para dar a esta nueva humanidad, haciéndonos conscientes que con su ayuda, este líquido vital, hará que progresivamente subamos de octava de frecuencia vibracional. Recuerden, el agua es vida. Y todos somos agua.